Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy comenzaremos nuestro estudio del libro de Mateo. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos porque eres un Dios bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por este día que nos regalas y queremos pedirte en este momento que envíes el poder de tu Santo Espíritu sobre nosotros, la presencia del Santo Consolador, para que nos ayude en este estudio, en este viaje que vamos a hacer por el libro de Mateo. Ayúdanos a entender tu palabra y a tomar lecciones que fortalezcan nuestra fe. Gracias por todo, lo pedimos en Jesús. Amén. Hemos terminado de estudiar los libros que componen el Antiguo Testamento y vamos a comenzar a estudiar el Nuevo Testamento con toda la historia de la primera venida de Cristo, el desarrollo de la iglesia cristiana y las profecías de la segunda venida, la destrucción del mal y el establecimiento del reino de Dios. El primer libro con el que nos encontramos al abrir el Nuevo Testamento es el Evangelio según San Mateo. Este forma parte de los primeros 4 libros conocidos como los Evangelios, 3 de los cuales se los conoce con el nombre de Evangelios sinópticos, que viene de una palabra griega que significa ver juntos o compartir un punto de vista en común. Por eso Mateo, Marcos y Lucas se identifican bajo el nombre de Evangelios sinópticos. Estos se enfocan en el ministerio de Cristo en Galilea. En estas narraciones aparecen numerosas parábolas. La narración del libro de Juan tiene otro objetivo. Juan se centra en el ministerio de Jesús en Judea. Otro aspecto a destacar es que Juan no registra parábolas de Jesús. Juan y los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas, registran solo 2 sucesos comunes, como Jesús caminando por el agua y la alimentación de los 5,000. Así que la diferencia entre el Evangelio de Juan y los otros evangelios es particular. Según los estudiosos, el libro de Marcos fue el primero en escribirse y al parecer el libro de Mateo y el libro de Lucas se escribieron teniendo como referencia el de Marcos, ya que solo 24 versículos de Marcos no se encuentran ni en Mateo ni en Lucas, aunque cada evangelio tiene sus propios objetivos. Muy poco sabemos de Mateo. La narración del evangelio nos dice que era un publicano, de aquellos que cobraban impuestos directamente a Roma y se los cobraban a las personas que pasaban por allí. Pertenecía al grupo de los más despreciados de la sociedad de Israel, pues era considerado un traidor. Pero un día pasó Jesús por enfrente de su banco de cobranza de impuestos. ¿Y qué sucedió? Vamos a Mateo capítulo 9, versículo 9. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. «Sígueme», le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Fue una experiencia singular y particular. Sabemos que posteriormente Mateo hizo una fiesta para que Jesús le hablara a todos sus vecinos y conocidos. Sigamos con Mateo capítulo 9, versículos 10 al 12. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, les preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan qué significa esto.
lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Mateo se convierte en un discípulo de Jesús. Los historiadores concuerdan en afirmar que Mateo fue el autor de este evangelio que lleva su nombre. Este se llega a la conclusión debido a que, según el comentario bíblico adventista, en torno al año 140 después de Cristo, Papías de Hierápolis, tal como lo cita Eusebio, afirmó que Mateo escribió ciertamente los oráculos divinos en lengua hebrea, cada cual los interpretó como pudo. Medio siglo más tarde, Ireneo escribió, según lo cita Eusebio, Mateo dio a luz entre los hebreos un evangelio escrito en lengua de estos, mientras Pedro y Pablo predicaban a Cristo en Roma y echaban los cimientos de la iglesia. Así que el mismo discípulo de Jesús fue el autor de este libro. Para entender el libro de Mateo debemos considerar en breve el contexto histórico. Roma había conquistado a Palestina y gobernaba con manos de hierro toda la región de Judea. Los judíos alentaban la idea de ser una nación independiente de ese poder. Muchas veces se levantaron hombres que luchaban por la justicia e independencia de su nación de los romanos. Así que ellos comenzaron a hacer propias las palabras que describían al Mesías como un fuerte conquistador e ignoraron intencionalmente la presentación del Mesías sufriente. En su anhelo, esperaban un Mesías que los liberara del yugo romano y que fuera un gran conquistador. Como Jesús, creían ellos, no cumplía esas expectativas, pues lo rechazaron, no lo consideraron como el Salvador, no lo aceptaron como el Mesías prometido. Entonces Mateo escribe un libro cuyo tema central es Jesús, pero orientado hacia los judíos. Su intención era mostrar que Jesús era el Mesías prometido, que cumplía todas las especificaciones de los escritos de los profetas. Tiene una frase que resuena por todo el Evangelio como un tema sinfónico. Esto sucedió para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor por medio de los profetas. Esta frase aparece en el Evangelio no menos de 16 veces. William Berkeley afirma, el propósito primario y deliberado de Mateo es mostrar que las profecías del Antiguo Testamento tuvieron su cumplimiento en Jesús, que todos los detalles de su vida fueron vislumbrados por los profetas y así obligar a los judíos a reconocer que Jesús era el Mesías. Deseaba que todos entendieran que Jesús era el Salvador, el enviado de Dios, el ungido. Otra forma de convencer a los judíos era presentar a Jesús como el gran maestro. Mateo registra 6 grandes discursos que presenta ampliamente. El primero de ellos, el Sermón del Monte, capítulos 5 al 7. El segundo, el discurso sobre el discipulado, capítulo 10. El tercero, el Sermón junto al mar, enteramente compuesto de parábolas, capítulo 13. El cuarto, el discurso sobre la humildad y las relaciones humanas, capítulo 18. El quinto, el discurso sobre la hipocresía, capítulo 23. El sexto, el discurso sobre el regreso de Cristo, capítulo 24 y 25. Mateo quiere que todos los judíos puedan entender que el Mesías no era solo un guerrero vencedor que venía a conquistar, sino que también era el Mesías sufriente que viene a dar su vida para salvar al mundo. Mateo muestra que él era la verdadera simiente de David, pero que a la vez venía a dar su vida para salvar al mundo. Otro hecho importante que debemos recordar al estudiar el libro de Mateo es que este evangelio esencialmente presenta la vida de Cristo en un orden lógico, ordenado por temas, y no necesariamente sigue un orden estrictamente cronológico. De manera general, podemos ver un orden en la narración de la vida de Jesús, pero en detalle, Mateo presenta todo de tal manera que le fuera fácil a las personas recordar las enseñanzas que presenta en su libro.
agrupa todo de 3 en 3 o de 7 en 7. Berkeley destaca: hay 3 mensajes de Dios a José, 3 negaciones de Pedro, 3 preguntas de Pilato, 7 parábolas del reino en el capítulo 13, 7 ayes a los escribas y fariseos en el capítulo 23. Esto para que las personas que no tenían acceso al libro, al escuchar la narración, pudiesen recordarlas fácilmente. El deseo de Mateo es que todos los judíos puedan ver a Jesús como el Rey, el Mesías que gobernará cuando venga por segunda vez. La descripción de Jesús que encontramos en Mateo es la de un hombre nacido para ser Rey. Jesús recorre sus páginas revestido de la púrpura y el oro de la realeza. Vamos a estudiar este hermoso libro de la Biblia y conozcamos a Jesús, nuestro Mesías, Salvador y Rey. Que el Señor nos ayude, apreciado amigo y hermano, a tener entendimiento y poder extractar lecciones que nos hagan crecer en nuestra fe. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.